Algo que quiero destacar es que cada convocatoria que nosotros realizamos, cada propuesta que les hacemos para que vengan, para que sean convocados, para que estemos juntos, para que estemos en comunión, no es un capricho, las convocatorias no las hacemos porque tenemos ganas de predicar. De hecho, tratamos de ser lo más cuidadosos posibles con la palabra. Pero a cada convocatoria sí necesitamos entenderla, de que no se trata de entretenernos o de pasar un buen tiempo, o de pasar un rato, o de estar acá por estar, sino que cada convocatoria o cada evento está destinado a que la historia terrenal de esta generación, de la generación en la que nos tocó habitar, cada evento que hacemos, y cada convocatoria es un evento, sea sacudida por fragmentos de eternidad. Que cada convocatoria la podamos entender, tanto los que oyen como los que hablan, como los que cantan, como los que oran. Que la podamos entender como que son eventos en los cuales fragmentos de eternidad impactan en la tierra. Si nosotros logramos ver cada convocatoria del Espíritu de esa manera, vamos a poder aprovechar cada una de las veces que el Señor nos proponga estar reunidos en su nombre para que su palabra sea predicada. Así lo entendían en la iglesia primera. Cuando en la iglesia primera se juntaban, decían, llegó carta de Pablo. Y se juntaban todos a oír la carta de Pablo. Y la otra iglesia que estaba a kilómetros estaba esperando, o la otra comunidad estaba esperando que esa congregación termine de oír, desglosar y de ser partícipes entre todos de esa palabra, pero de leer esas cartas para que le manden la carta. Y así sucesivamente, las cartas iban pasando de congregación o de iglesia en iglesia o de casa en casa. Pero la expectativa era, llegó carta de Pablo, llegó carta de Pedro, llegó carta de Juan. Esa era la expectativa que tenían ellos. Qué lindo que podamos volver a esa expectativa, para que cuando haya una carta enviada por Dios, todos digamos, llegó carta del Señor, y hoy no importa quién sea el que la da a conocer, sino que llegó carta del Señor, porque ellos veían de esa manera. El Señor nos va a resolver las inquietudes espirituales que tenemos, y esto producirá un impacto en la tierra. Por eso ellos decían, concédenos que con denuedo podamos hablar tu palabra. Denuedo era una pasión interna, una pasión que los desbordaba, y lo que hablaban iba a producir cosas eternas en el plano terrenal. Por eso necesitamos, decir a alguno que tenga cerca, necesitamos no subestimar los impactos de eternidad cuando se decide realizarlos. No subestimemos los impactos de eternidad. A veces nos preparamos mucho para un evento X. Bueno, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Amados, tenemos a minutos de casa un evento de eternidad. Y necesitamos ver eso como lo más importante que nos puede pasar en la vida. Si nosotros logramos ver cada palabra de Dios como lo más importante que nos puede pasar en la vida, y que Dios nos está incluyendo en una propuesta de generar impactos de eternidad en la tierra, porque la palabra no se trata de que yo la predique, la palabra del que esté acá, la palabra se trata de que vos la asimiles y la des a conocer. Eso es lo que produce impactos de eternidad en la tierra. Yo les garantizo que a veces no estamos mejor, a veces no maduramos por subestimar los impactos de eternidad en la tierra. Si no estamos mejores porque creemos que vamos a la iglesia a ver qué puede llegar a decir el predicador que a mí me sirva. Si no estamos mejores porque no tomamos con la seriedad que se merece cada palabra de Dios que va a ser expresada, cada evento que va a generar que la palabra de Dios impacte con la eternidad lo terrenal. Hay algo que vamos a hablar dentro de un rato,
pero me adelanto porque los tengo atentos. Hay mucho ateísmo dentro de los creyentes. Miren qué contradicción. Mucho ateísmo. ¿Saben qué es una característica del ateísmo dentro de los creyentes? No que no creen en Dios, que no creen a la palabra de Dios. Porque creen que es algo que puede llegar a pasar. Total, si me lo pierdo, me lo pierdo. Si no estoy, no estoy. Si no la oigo, no la oigo. Y si no la implemento, no la implemento. Total, no pasa nada. Amados, cada palabra de Dios es para que la eternidad se manifieste en nuestro interior y eso genere impactos en la tierra. Es bueno que empecemos a mirar la palabra de Dios de esa manera. No es venir acá a un lugar al que voy, sino que junto con mis hermanos voy a producir tal expectativa que el Padre no podrá hacer otra cosa que darnos todo lo que tiene del Hijo para que nosotros conozcamos mejor a su Hijo y de esa manera al Padre. Digan conmigo, no es lo mismo participar que no participar. Cuando Dios abre la puerta para participar de un evento eterno, no es lo mismo participar que no participar. No es lo mismo. Porque necesitamos nosotros entender que si Dios nos abre la puerta, es porque Dios nos está permitiendo acceder a Él. Ay, amado, si nos diéramos cuenta que cada palabra de Dios es un encuentro con Dios. Si pudiéramos ver eso y que Dios lo promueve juntamente con los hermanos, ¿saben cómo nos afirmaríamos? Qué fuertes estaríamos por dentro ante las adversidades si nos daríamos cuenta, pero fuertes de verdad, no fuertes desde la boca para afuera, fuertes de verdad. ¿Saben qué fortaleza interior? No te para ni me para nadie. No necesitaríamos a nada ni nadie, porque, amados, sería toda la potencia del Espíritu manifestándose en nosotros. Nosotros necesitamos participar de todo lo que sea necesario. Decirle a alguno que tenga cerca, participemos de todo lo que sea necesario y veremos el impacto de la eternidad en nuestra tierra y en la tierra que habitamos. No subestimen ninguna de las convocatorias que el Padre les propone. Y traigan a aquellos que tengan ganas de vivir el Evangelio. Aquellos que verdaderamente... No, pero la semana que viene tengo un asado, tengo un cumpleaños. Amado, el cumpleaños va a ser todo el año. Asado podés comer cuando quieras, pero este tipo de participaciones que te da la posibilidad del Espíritu de estar, no son todo el año, no son siempre. Deberíamos tener prioridades eternas y si no las tenemos, ahí nos estaríamos explicando por qué muchas veces las cosas nos van como nos van en la vida. Por eso cuando nosotros entendemos que estamos sumergidos en Cristo, es el mismo Dios diciéndonos, hey, necesito que entremos un poco más profundo. Son tiempos profundos, tiempos quirúrgicos. Lo que tenga que estar en el cuerpo y en el cuerpo, estará. Y lo que no tiene que ser operado, porque son tiempos profundos, pero no podemos llegar profundo con muchas de las cosas que hoy estamos teniendo como lastre, como peso. Así que, amados, son tiempos profundos, son tiempos quirúrgicos. No te pierdas la oportunidad de vivir en esos tiempos profundos, en esos tiempos quirúrgicos. El Señor fue claro, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no venga lo quirúrgico y le saque lo que sobra y permita que lo que de Él se tiene que manifestar se manifieste. Digan conmigo si quieren, la tierra sanada y su impacto en la historia. Dios nos está llevando, como les decía, amada familia, a tiempos profundos, a tiempos quirúrgicos. Dice la Escritura que la palabra es como una espada de dos filos, ¿sí? Que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Bueno, ustedes conocen esa Escritura. Cuando habla de espada de dos filos, no te pienses una espada. Está hablando de un bisturí. Corta como un bisturí la palabra. La palabra es quirúrgica y está produciendo eso en la iglesia del Señor. Y si vos sos iglesia, quiero decirte que Dios está produciendo ese corte quirúrgico para separar lo que es de lo que no es, como recién decíamos. Porque tenemos, y esto quiero que te quede claro, tenemos una misión estratégica en la historia, amados.
Tenemos una misión estratégica en la historia. Cada uno de nosotros, pero todos nosotros como un todo, tenemos una misión estratégica en la historia. Y nosotros podemos quedarnos conversando horas y horas y horas sobre lo que nos pasó, sobre lo que nos pasa, sobre lo que se viene, sobre lo que va a pasar cuando venga la boleta de la luz. Podemos quedarnos horas y horas hablando del pasado malo que tuve, de la familia en la que nací y de por qué vine a este mundo y de por qué Dios permite que los chicos de África pasen hambre y los del Chaco y los de Amados. Podemos quedarnos debatiendo horas y horas. ¿Por qué el hermano me miró mal? ¿Por qué el de al lado mío tiene mal aliento y justo me senté ahí? O sea, horas hablando cuestiones terrenales y triviales. No podemos pasar horas. O podemos asumir nuestro rol generacional, histórico. ¿Podemos hacer esto conversado como un partido de truco y nunca solucionar nada? Decime si alguien alguna vez pudo solucionar algo quejándose, o hablando, o diciendo del hermano, o diciendo del otro hermano, o pensando del pasado. ¿Alguien pudo solucionar algo pensando en el pasado? ¿Alguien pudo solucionar algo renegando con el pasado que tuvo? ¿Alguien puede solucionar algo renegando con el presente? ¿Es lo único que soluciona? Se saca de encima la frustración, amados. ¿Saben por qué hay tanta gente criticando futbolistas, criticando técnicos? Porque son frustraciones que no las resuelven consigo mismo y la tienen que resolver con uno que le pega una pelota. Pobre tipo, es el destinatario de las frustraciones. ¿Por qué nadie se enoja con los tenistas? Porque no produce pasión. Salvo cuando es la Copa Davis. ¿Cómo le erró? ¿Cómo no le pegó? Claro, porque somos de descargar frustraciones en otros. Pero amado, no tiene que ser así entre nosotros. Nosotros podemos seguir hablando de frustraciones y de cuestiones que a mí me gustaría que sean, pero no son. Y esto es una realidad de vida de todos nosotros. Todos tenemos una realidad de vida y todos quisiéramos a veces que la vida fuera diferente. Y si nunca quisiste que tu vida fuera diferente, amado, no naciste en el planeta Tierra. Venís de Marte. Porque todos en algún momento de nuestra vida dijimos, me gustaría que esto hubiera sido diferente. Me equivoqué, le erré, mi papá me trató mal, algo que pasó en mi vida, me hubiera gustado que sea diferente. Bueno, amados, necesitamos puntualmente, y el espíritu, no por la psicología, no por la humanidad, pero sí por el espíritu, asumir la realidad que tenemos. Pero al asumir esa realidad, asumiremos el rol histórico que tenemos en esta tierra que habitamos, el rol histórico que tenemos en el barrio que estamos habitando, el rol histórico que tenemos en la familia que Dios nos dio para que pertenezcamos, para que habitemos. Tenemos un rol histórico, podés asumirlo o no, pero yo te garantizo que si lo asumís, ya tus conversaciones van a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, tu forma de ver la vida va a cambiar, lo que ves adelante va a cambiar, y sabés que también va a cambiar tu forma de ver la iglesia y la mía. Cuando nosotros asumimos el rol que tenemos en la historia, recursos físicos, recursos emocionales y recursos financieros tienen orden de manifestarse delante de nosotros. Pero no para consumo personal. Amado, si hay algo que estoy cansado es del evangelio para consumo personal. La gente consume el evangelio para consumo personal. Y ustedes sé que no, pero conocen gente que así puede ser que le pase. Dios nos permite acceder a cosas que están a punto de manifestarse cuando nuestro rol en la historia es asumido. Entonces, asumiremos que todo a lo cual Dios nos permite acceder no tiene fin. Entramos en un sistema en el cual los recursos financieros abundarán, porque los recursos financieros que entran se van, entran se van, entran se van, entran se van. ¿Y para qué? Para que la iglesia avance, para que el propósito eterno avance. Amados, ¿saben quién no avanza? El avaro.
porque siempre está detenido en las mismas cuestiones, habla los mismos temas, mira siempre para el mismo lugar, pero el que verdaderamente, y cuando hablo de avaro no solo de dinero, hablo de avaro en cuanto a recursos de su propia vida, entregarse, darse a conocer, acompañar a otros, llevar a otros. Amados, si vos estás en un problema, en una frustración, Dios te garantizo que cuando vos asumís tu rol en la historia y determinás colaborar con otros para que ese otro no esté viviendo como vos estás viviendo, amado, yo te garantizo que tu vida espiritual, tu vida interior, tu ser interior empieza a fluir, a fluir, a fluir. Y verdaderamente sos una tierra en la que fluye leche y miel, en una verdadera tierra en la que fluye prosperidad del espíritu. No prosperidad a nivel dinero. Dios no tiene ni idea que existen los pesos. Dios no tiene ni idea que existen los dólares. Dios no tiene ni idea que existen los euros. Ay, Señor, ¿qué billete elijo? Amado, Dios no sabe que existe el billete. Lo que está mirando de vos y de mí es una medida de Cristo. Y vos y yo en el billete nos damos cuenta si verdaderamente estamos pensando en sembrar una medida de Cristo, estamos pensando en cumplir con un sobre o con una obligación que tengo adentro de una congregación. De eso se trata. Lo mismo con los recursos emocionales, con los recursos físicos. Hay salud, no importa lo que te diga el médico, hay salud. Anda al médico, hace todo lo que te diga, pero lo que te diga como destino final no es tu destino final. Tu destino final es cumplir tu rol en la historia, y así como estás cumpliendo tu rol en la historia, así será la abundancia de salud en tu vida. Lo mismo en la familia. Hay que sentarse como familia. Hace unos días con Sandra y Valentina tuvimos un principio de charla. Dijimos, vamos a sentarnos como familia, porque lo que viene son tiempos profundos, son tiempos quirúrgicos. Hay cosas que tienen que modificarse, no porque estén mal, sino porque ya hay un tiempo hasta acá, ahora hay un tiempo que ingresamos. Tenemos que charlar como familia, hija, esposa, hijos, esposos. Tenemos que ver cómo rediseñar nuestra familia para que no seamos ninguno de nosotros estorbo del otro en función de lo que Dios ha planificado para que su iglesia manifieste en la tierra. Conversaciones que tenemos que tener. Lo mismo en los recursos emocionales. Amado, amada, hoy lo vamos a tratar de hablar y si no seguiremos el miércoles. No seamos como este sistema es frágil. ¿Cuántos saben que las personas que habitan este sistema son frágiles? Son frágiles, hay mucha fragilidad. Dios nos permite acceder a la fortaleza de su espíritu para que podamos vivir emocionalmente estables, cabales, coherentes, con la mirada sin dobleces, con un rumbo fijo. Y esto no se trata de venir a una congregación o ser pastor o ser líder, no, amado, esto se trata de vivir una vida entendiendo el rol histórico que tengo, y la coherencia del Espíritu se va a manifestar en cada acción de nuestra vida. Hay personas que les cuesta tomar decisiones, va a tomar las decisiones exactas simplemente por decidir vivir conforme al Espíritu de Dios. Nosotros estamos destinados a ser puntos de impacto de la eternidad en la tierra. Estamos destinados a eso. Que lo vivamos o no, hay un paso o un abismo. Hay cuestiones de determinación que tenemos que tomar. Dice la Escritura en el capítulo 8 de Romanos, una escritura muy conocida, pero vamos a exprimirla. A mí me encanta exprimir las escrituras conocidas. Dejarla como un limón, ¿viste? Que le das. ¿Cuántos guardan en los limones en la heladera? ¿Viste? Lo exprimí, lo guardás en la heladera. Después no tiene jugo, pero vos no lo tiré. Decís. Arruiné todo lo que dije con este ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a exprimir la escritura. Romanos 8, 18 al 21 dice: considero, el apóstol Pablo, que los sufrimientos del tiempo presente no son nada, digan conmigo, no son nada. Si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Para eso, amado, hay que tener, amada, un atisbo de esa gloria. Porque no es lo mismo decirle a alguien que está sufriendo, tranquilo, hay cosas mejores de parte de Dios, pero ni vos ni él las vieron, que haber visto algo
y decir, vamos a comparar esto que estoy pasando con lo que Dios me permitió ver. Si vos y yo nos lo disponemos, Dios nos va a permitir ver nuestro rol en la historia. Y al ver nuestro rol en la historia, nos vamos a ver nosotros en Él. Y esto no es una frase para una canción. Yo oro en el Señor y oro y hablo y declaro que nos podamos ver nosotros en Él. Porque yo te garantizo que si la iglesia se ve en Él, la iglesia es imparable, es indestructible. ¿Cuál es el problema? No nos hemos visto en Él. Por eso los sufrimientos del tiempo presente nos asustan y nosotros nos quedamos con lo que dicen los sufrimientos del tiempo presente. Porque no tenemos punto de comparación, pero cuando asumimos el rol en la historia, empezás a ver. Y va a ser así con ustedes, va a ser así con nosotros, va a ser así con los que están en la casa en este momento, porque hoy están en la casa, pero no van a estar más en la casa. Salvo que vivas en otra ciudad. Va a ser así con la iglesia del Señor, manifiesta alrededor del mundo. Veremos y compararemos los sufrimientos del tiempo presente y vamos a decir, no son nada, con la gloria venidera que habrá de manifestarse. Salúdame a la gloria venidera, decirle, oh, la gloria venidera. Acá estamos para que te manifiestes. Dice, la creación espera con gran impaciencia. ¿Por qué la gente está enojada? ¿Por qué está impaciente? Yo te voy a dar la explicación de por qué la gente está impaciente. No vos, el resto. El momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad. La creación no sabe que está destinada a ser un punto de impacto de la eternidad en la historia. Perdió su verdadera finalidad, ser representante de Dios en la tierra. No por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de poder ver esa gloria, de poder ver quiénes somos en Él. Pero vos y yo fuimos alumbrados y por eso estamos una noche como esta acá, para seguir siendo más y mejor y más exactamente alumbrados y poder ver esa gloria que se ha de manifestar y llevar esa gloria, entendiendo que esa gloria es el mismo Hijo, es la misma eternidad dispuesta a manifestarse en la tierra y es lo que está esperando toda la creación. Dice, sino porque Dios así lo ha dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa gloriosa libertad no es algo que nos va a tocar o que vamos a alcanzar, ya la alcanzamos. Necesitamos que todo nuestro ser sea notificado de que alcanzó la verdadera libertad de los hijos de Dios. Cuando uno es libre, cuando hace aquello para lo que fue creado, cuando vive para eso. En función de esto, amados, es que necesitamos experimentar en nuestras vidas. Y acá, para lo que voy a decir, es importante la iglesia, es importante los hermanos, es importante las autoridades, es importante las conversaciones coherentes, las conversaciones entre los santos, las conversaciones que edifican, que nos hacen crecer, porque necesitamos experimentar la practicidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es práctica, no es algo que se habla y queda ahí en, ay, qué lindo, en lo gaseoso. Tiene que ser llevada a una practicidad. Y si no experimentamos la practicidad de la palabra de Dios, ¿saben qué tenemos que hacer? Pedir ayuda. No quedarme, yo ya sé, pero ya sé lo que tengo que hacer. No, es que si no es práctico, pedí ayuda. Me gocé con un hermano que hace unos días, el miércoles más puntualmente, me vino a decir, yo estoy aprendiendo esto en un lugar al que concurro, pero ¿cómo coordino eso con lo que la palabra de Dios está hablando en este tiempo? Y pudimos hablarlo y a él se le aclaró el panorama y ya sabe cómo amalgamar las dos cosas, lo que está aprendiendo en un lugar y la palabra de Dios que estamos expresando.
Pero si no hubiera preguntado, se quedaba con, bueno, en algún momento entenderé. Por eso es importante meternos en la practicidad de la palabra. ¿Saben lo que produce la falta de practicidad de la palabra de Dios? Produce dos cosas. La primera, no sé si se dice así, pero a mí me encantó el término y cualquier cosa, soy el autor y que vengan a hablar conmigo. La primera cosa que produce es espiritualoidismo. Está bueno, ¿vieron? Lo vamos a decir 3 veces. Vamos todos. Espiritualoidismo. Decirle al que tenés al lado, espiritualoidismo. Te obliga a abrir bien la boca, ¿viste? Porque si no se complica. Espiritualoidismo. ¿Qué es el espiritualoidismo? Es hablar de Dios, pero desconocer sus palabras para hoy. Eso es el espiritualoidismo. Hablar de lo que sé de Dios, lo grande que es Dios, las cosas de Dios, pero desconocer acerca de las demandas de Dios para hoy hacia su iglesia. El espiritualoide es aquel que cuando Dios viene a corregir, y bueno, sí, pero todos tenemos cosas para solucionar. Y bueno, sí, pero bueno, lo importante es que, lo importante es que hagas lo que Dios te manda hacer hoy. Espiritualoidismo es un mal en las congregaciones, es un mal que afecta a la iglesia, amados. Y había que ponerle un nombre y le puse ese. Hablar de Dios, pero sin oír, descreyendo, o sin oír, mejor dicho, lo que Dios quiere hoy. No, porque yo ayer ya pasó. Decirle a algunos, ¿sabías que ayer ya pasó? Tenés que venir a una congregación para que te digan que ayer ya pasó. Y lo segundo que produce la falta de practicidad es lo que hablábamos hace un rato, ateísmo religioso. El ateísmo religioso es decir que se cree en Dios, pero negar ese creer con los hechos. No, yo creo en Dios, pero lo tenés que operar para que ofrende, amado. No, yo creo en Dios, pero lo tenés que empujar con un ejército, con el ejército israelí, viste que son los mejorcitos del mundo, para que se congregue una vez a la semana. No, pero yo creo en Dios. Pero ante la prueba, ante la situación, le tiemblan las piernas. ¿Y eso qué? ¿Qué hago con eso? Y con eso lo vamos a tratar hoy y le vamos a pegar unas cuantas trompadas santas. No, yo creo en Dios, no creo en los hombres. Amá, sea mentiroso, no crees en Dios. No creemos en Dios. Pablo fue un poquito más delicado que yo en su carta a Timoteo y le dijo, apariencia de piedad. Son los que negarán la verdad o negarán la eficacia de la verdad, pero hablarán de ella. Eso es la apariencia de piedad. De eso se trata el ateísmo religioso. ¿Saben qué es? Tanto el espiritualoidismo como el ateísmo religioso son dos ramas del mismo árbol. Este árbol se llama evangelio filosófico. Ustedes saben, la mayoría, de qué se trata la filosofía. La filosofía en su etimología de la palabra es amor al saber. En el evangelio que es filosófico, las personas aman saber sobre Dios, pero hay muy poca practicidad para vivir como Dios diseñó que vivamos. El evangelio filosófico, a ver si les suena esto que voy a decir. A ver, síganme acá. Algunos síntomas del evangelio filosófico. Número 1, desgasta. Número 2, aburre. No hay nada más aburrido que la filosofía, amados. Llega un punto que te atrapa, pero llega un momento que te aburre. Número 3, te apaga. La persona todo el día
¿Qué será de mí? ¿El Señor me ama, no me ama? Con la Margarita está. ¿El Señor me ama, no me ama? ¿Me ama, no me ama? Molesta. El evangelio filosófico, pero no es la molestia de la palabra para que nosotros seamos impulsados a más y mejor. El que maneja un evangelio filosófico es molesto, amado. Si vos te encontraste con alguien que maneja el evangelio filosófico, es re molesto escucharlo hablar del Señor. No es que te molesta porque te mete el bisturí hasta la coyuntura y los tuétanos. No, es molesto. Te lo querés sacar de encima. Por favor, callen a esa persona. Irrita. Irrita. El evangelio filosófico irrita al otro y a nosotros. Es extremadamente distractivo, distrae muchísimo. Cuando hay filosofía evangélica, distrae a las personas, las tiene entretenidas con mensajes, con palabras, con todo, pero nada están haciendo en su vida espiritual. Nada está fundándose en la tierra, nada se está edificando, es puro, en griego, chamullo. Es extremadamente distractivo y es adictivamente religioso. ¿Ustedes saben que la religión es adictiva? La religión, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas religiones en las congregaciones evangélicas? Porque es adictiva, es una sustancia. La religión no es alguien que hace algo. La religión es una sustancia que pertenece al viejo hombre, que pertenece a una naturaleza. Es adictiva. El sabor gusta, después termina siendo amarga, pero al principio es adictivo. A la gente le gusta escuchar sobre Cristo, pero vivir a Cristo es otra cosa diferente. Por eso, amados, la religión atrae a tantas personas en el mundo, como toda adicción, como toda dependencia. Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? O sea, le está diciendo, ¿quién los drogó? Eso fue lo que le dijo Pablo a los Gálatas. ¿Quién los drogó? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron en la carne, terminaron en la religión. Los drogaron, muchachos. La religión es una droga muy adictiva. Muy adictiva. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, amados, el evangelio de las riquezas en gloria de Cristo, Jesús, es apasionante, es atrapante, lleno de vida, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de prosperidad. Y de ese evangelio es del que quiero hablar hasta el último día de mi vida. Es el que quiero vivir primero y del que quiero hablar hasta que me muera, amado. Y después seguiré hablando con el Señor ahí de ese evangelio. Por lo menos yo no los veo muy motivados a ustedes para lo mismo. Quiero hacer una salvedad respecto a la religión. Amado, la religión es algo que está inculcado en nuestro interior. No se trata de los hermanos que son religiosos. No. La religión es algo que está dentro. Cuando veas situaciones de ateísmo religioso, o cuando veas situaciones de espiritualoidismo, es porque la religión está manifestando su sustancia en nosotros. Huyan de ahí. Huyan de ahí. Porque ¿saben qué va a pasar? Esa sustancia va a atraer a alguien que te lleve a oír lo que necesitas escuchar y no lo que el Padre necesita que escuches. Dice la Escritura, teniendo comezón de oír, teniendo ganas de oír algo que me llene, me irán detrás de maestros que les van a hablar conforme a su propia sustancia, a su propia concupiscencia. No conforme a Dios, sino conforme a lo que quieran hoy. Y esto, nadie está exento. Estemos atentos. Dice la Escritura, aún los escogidos pueden ser engañados. Y ustedes son escogidos, y yo también. Pero podemos ser engañados. Porque la religión es una sustancia muy sutil que empieza a manifestarse
cuando hay alguien que no está determinado a hacer lo que Dios verdaderamente dijo que es, y es un impacto de eternidad en la tierra. En función de esto, decirle a algunos, necesitamos estar alerta. Porque les garantizo que hay un enemigo que trabaja, opera con la religión, y es un enemigo invisible, pero tremendamente tóxico. Ese enemigo, ¿saben que era amigo nuestro este enemigo que les voy a contar? Como nos hicimos del otro bando, se transformó en enemigo. Y no voy a hablar de Satanás, tengan paz. Ese siempre fue enemigo. Aunque a veces te decía, vení que somos amigos de toda la vida, nos conocemos de chiquito. Pero nunca fue amigo. Hay un amigo, alguien con quien estuvimos pegados antes de que el Señor nos alumbre. Y si hoy el Señor todavía no te alumbró, quiero decirte que está muy ligado a vos. Y ese enemigo se llama ignorancia. Cuando vos me digas, ¿qué es el diablo? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Satanás? Satanás es un sistema de tinieblas llamado ignorancia. Cuando hablamos de las tinieblas, no estamos hablando de cosas así como que la máquina de humo te la prenden y vos ves nubes y ves cosas que no se ven. Amado, cuando hablamos de tinieblas, cuidado con las tinieblas. Y vos te imaginás un ejército de tipo con cuerno que tienen ahí una joroba y qué sé yo, un tridente y la batalla final y la que nos vamos a pelear contra el diablo el día de mañana. Amado, la batalla final ya se efectivizó en la cruz. El Señor fue triunfante, gobernó y le ganó a todos los principados, a las potestades, y por eso es el Señor de señores, Rey de reyes, está sobre todo lo creado, Él es el que gobierna. Pero quiero decirte algo, este enemigo, estas tinieblas se llaman ignorancia y no nos permiten ver esa victoria que se efectivizó en la cruz. Por eso a veces estamos peleando con cosas que ya fueron vencidas. Así que estemos alerta, codéalo al de al lado, porque alguno se está durmiendo y decirle, dale con todo, dale como el Cuti Romero, dale, vos dale. Estate alerta ante la ignorancia. Amados, las tinieblas tienen nombre, las tinieblas se llaman ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Van a decir las tinieblas, sí, pero vamos a hacer un poco más, claro. Desarrollemos un poquito, no seamos tan básicos. Ignorancia es un sistema que desconoce a Dios. No que no lo conoce, entiendan esto. Ignorancia no es un sistema que no te permite conocer a Dios, porque la ignorancia no conoce a Dios, desconoce a Dios. No es lo mismo no conocer que desconocer. No conocer es no sé que existe, desconocer es rechazar. Yo desconozco a Dios. Eso es lo que dice la ignorancia. Rechazo todo lo que significa Dios. Lo mismo que hace la religión, por eso la religión es parte de la ignorancia. La religión miente diciendo que conoce y ama a Dios, pero la realidad es que lo que hace es rechazar el conocimiento de Dios, porque no le conviene. O sea que la ignorancia, ¿para qué trabaja? Para que Dios no sea conocido. Y no es que va a venir un baldazo de ignorancia de ahí, vas caminando, ¡guarda, viene la ignorancia! Y te tiran un balde por la calle. No es así la ignorancia. De lo único que no sabemos el día y la hora es de la venida del Señor. Todo lo demás, por el Espíritu podemos estar prevenidos, verlo y operar en consecuencia para que no nos afecte. La ignorancia no es que se te va a aparecer y te abrace y ahora no ves nada. No, amado. Hay síntomas, hay cosas que empiezan a ocurrir en nosotros para que la ignorancia nos gobierne. Opera de varias maneras, pero con un solo fin. La ignorancia tiene un solo fin, que vos y yo desobedezcamos aquello para lo que estamos en la tierra. Ese es el fin de la ignorancia, desobediencia. Ahora, no es una desobediencia que viene la ignorancia y te dice desobedece.
¿Sabes cómo se produce esta desobediencia? Por descalibración. Te descalibra. Vos estás calibradito, yo me congrego, y de repente empiezan a aparecer pensamientos que empiezan a descalibrar a la persona. Así opera la ignorancia. La ignorancia no es desobediencia explícita, sino que es una obediencia por descalibración. Se manifiesta produciendo 4 cosas que son todas parecidas. La primera cosa que hace la ignorancia es trabajar para que las personas nunca conozcan a Dios ni le puedan prestar atención. Eso es la creación que está esperando a aquellos que se escaparon de la ignorancia y vayan y le hablen del Dios que están conociendo. Ahora, lo segundo, si la persona ya conoció al Señor, si ya pudo alcanzar un mínimo conocimiento de Cristo, va a trabajar la ignorancia para distorsionar su atención. Va a haber una distorsión de la atención. La persona entiende lo que quiere, pero no lo que habla Dios. Entonces viene a una reunión como esta y la persona está, gloria a Dios, aleluya, y se va, pero entendió lo que quiso. Porque así opera la ignorancia, distorsionando la atención. Por eso vos y yo tenemos que venir acá con la oración de que, Señor, que nada de lo que vos estás hablando a tu iglesia se pierda. Y así tenemos que vivir todos los días. Porque hace unos días, los chicos me preguntaban, ¿cómo hacés para preparar las prédicas de un día para otro? No, es que no es de un día para otro. Estoy todo el día viendo qué Dios tiene para decirme a mí, primeramente, y luego a la iglesia. Somos edificadores de su iglesia, no solo los que predicamos, los que están ahí también. Ustedes todos los que están en la casa, en este momento, que no van a estar más en la casa, van a estar siempre acá reunidos con nosotros. Busca que nosotros siempre estemos distorsionados con la palabra. Por eso qué bueno que pregunte. Hay gente que dice, pero a mí no quiero hacerte perder tiempo. No, si vos me haces preguntas, no perdés tiempo. Los líderes están para responder. Y si no saben, ¿sabes qué te van a decir? No sé, voy a preguntar. Pero no se queden con lo que entienden. Profundicen en el entendimiento. Y para eso está la iglesia, para acompañarte en esa profundización del entendimiento. Lo tercero que va a hacer la ignorancia es parcializar la atención. O sea, que sea parcial, que no sea completa. Hacerla por tiempo. Viste que hay personas, no ustedes, pero ustedes conocen gente, que hay momentos que las agarran todas, ¿o no? Viste que, y vos lo ves, parece que es Pablo resucitado. El apóstol Pablo está acá con nosotros. Y vos le decís, no soy digno de atar la correa de tu calzado, porque lo ves tan allá. Y de repente no lo ves por 3 meses. Te trae la ofrenda del siglo y por 2 años lo ves sirviendo, acompañando. Y después desaparece. Claro, es parcializado. Ahora, yo les voy a decir dentro de un rato por qué pasa esto. Se van a quedar hasta el final, les digo, si no, no se lo digo. Es obediencia parcial. Es por tiempos, por momentos. Es prestar atención. Entonces, ¿sabés cómo termina diciéndola? ¿Qué termina diciendo la persona? Yo sé que vos nunca lo dijiste ni lo volverás a decir. Yo obedecí en todo, pero no me resultó. ¿Conocés a alguien que dijo eso? No levanten la mano. Yo presté atención, no me perdí una reunión, estuve en todos lados, pero a mí no me resultó. Claro, porque es parcial. La ignorancia permite esa que obedezcamos por un tiempo, pero ¿sabes qué? La ignorancia tiene tiempo. Entonces, hay un dicho, que bueno, no sé si es el mejor lugar y momento, pero el único dicho que se me ocurre. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Amados, eso es lo que hace la ignorancia.
me echaste de todos lados. Mirá vos, che, qué bien. ¿Limpiaste la casa? ¿Qué trajiste? ¿Un curandero? Porque a veces nos llaman para limpiar casa de nosotros. Amado, acá ya que estoy... Ora vos tu casa, si tenés la misma potencia del Espíritu. Pastor, ¿me podés venir a orar a la casa? Orala vos, orala. No se trata de la casa, se trata de vos. Los demonios no respetan casas, respetan Cristo. Si Cristo está en vos, echá lo que quieras de donde vos quieras. Se despeja la ignorancia. Y lo último que trabaja para hacer la ignorancia es distraer y desenfocar la atención de los santos. ¿Y a dónde los lleva? A sus propios pensamientos. Eso es lo que hace la ignorancia. Distrae a los santos con cuestiones menores, con un hermano que no te saludó, con un hermano que no te abrazó, con un hermano que no le gustó, no te gustó ese día como te dijo las cosas que te dijo. Te distrae con algo que dijo el pastor y vos lo sentiste que era para vos y no era para vos, también era para vos, pero bueno. Y te distrae, me distrae. Y empieza a llevar los pensamientos hacia mí mismo. ¿Qué empieza a hacer la persona? Empieza a resolver todo por sí misma, sin depender de Dios. Se autodefine dependiente de Dios, pero según Él, no según Dios. Y acá tenemos que hacer una salvedad. Una cosa es que yo diga que dependo de Dios y otra cosa es que Dios diga, este depende de mí. La ignorancia que tapa es que Dios dice, este depende de mí. Entonces yo digo, dependo de Dios, pero hago lo que quiero. ¿Y qué empieza a decir la persona que está independizada de Dios? No lo dice abiertamente, pero todo su ser se manifiesta así. Ya que Dios no me satisface, buscaré algo o alguien que me satisfaga mejor que Dios. Entonces empiezan a buscar palabras conforme a lo que necesitan ellos. Y se pierden la posibilidad de que la palabra de Dios los fortalezca. Ignorancia tiene herramientas, y acá vamos a ver por qué pasan estas cosas que les acabo de decir. Porque la ignorancia trabaja con herramientas. Uno ha podido detectar al menos 4 herramientas con las que trabaja la ignorancia. Y hay una quinta que también la vamos a desarrollar. Pero sin estas otras 4, la quinta no se podría, ni aparecería. La ignorancia tiene herramientas y la función de esas herramientas es que las personas se distraigan. Mirá alguno que tenga cerca, te van a hablar de lo que te distrae. ¿Pero te distrae de qué? ¿De cualquier cosa? Porque la gente dice, me tengo que enfocar. Ahora me gustaría decirle lo que dice, me tengo que enfocar, ¿en qué? Viste que la gente suele decir, me tengo que enfocar. ¿Cuánta gente hay acá? Bien, son toda gente. La mayoría de nosotros decimos, me tengo que enfocar. Salvo las sillas, todos los demás lo decimos, los que estamos acá. No la agarraron, no importa. Me tengo que enfocar. ¿En qué? Me tengo que enfocar en que soy un punto de impacto de la eternidad en la tierra y las tinieblas, o sea, la ignorancia, quiere distraerme de la razón para la que existo. De eso se trata. El fin de la ignorancia con estas herramientas es descalibrar a los elegidos. Saludame, elegido. Hola, elegido. Decía que tenía al lado, hola, elegido. Decile, sos elegido para ser punto de impacto de la eternidad en la tierra. Sos elegido para ser punto de impacto de la eternidad en la tierra. Decile así, deja de conformarte con las distracciones. Las 4 herramientas principales que tiene la ignorancia son, número 1, voy a hablar en teórico, yo sé que no le voy a hablar a gente acá, pero bueno, necesito hablar en teórico para que ustedes se lo cuenten a alguien. La primera es impulsividad. ¿Hay alguien impulsivo que conozcas? Amén, conocen, ¿no? O sea, no es que hablan por sí mismos. La impulsividad es la condición por la cual
Una persona no puede controlar sus impulsos, no puede controlar las tentaciones o los deseos que sienten y actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Eso es la impulsividad. El impulsivo no piensa qué va a comer, abre la heladera y manotea lo primero que encuentra, aunque sea un limón seco. Esa es la impulsividad. No piensan, actúan. Y si estás en Argentina, amado, quiero decirte que tenés ese gen, soy impulsivo y yo también. Pero hay que ponerlo bajo gobierno en algún momento. El apóstol Santiago define la impulsividad y da una herramienta. No vamos a dar las herramientas al final, las vamos a ir dando las herramientas. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta, nosotros en los versos, entre los versos 19 y 20 podemos leer, dice: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Santiago mejora lo que él había leído del rey Salomón, que lo había escrito en Proverbios. El rey Salomón define la impulsividad de esta manera. En el Proverbio 17, es de sabios hablar poco. Mira a alguno y decirle, es de sabios hablar poco. Y algunos le están diciendo, estás hasta las manos al otro. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Amado, está costando mucho en esta generación encontrar personas que guarden silencio, pero en todo sentido guarden silencio. Que cuando hay una instrucción del Espíritu, una palabra de Dios, no estén hablando con la mente mientras les estás hablando. Gente te quiere contar todo lo que saben de Dios y Dios necesita hablarle de todo lo que Él quiere que sepa. No, yo sé, yo sí, pastor, tenés razón, pero yo, y ya está. Ese es el impulsivo es alguien que sabe todo. No se expone a que le digan lo que no sabe. La impulsividad nos aleja de las intenciones que tiene Dios para cada situación. Porque cada situación requiere quirúrgico, que requiere un bisturí de parte del Espíritu, una palabra para acá. Y no alcanza con que pero cuando la otra vez yo viví lo mismo, actué así que ahora actúa así. No. Lean el libro de Josué, amados. Para cada batalla, Dios tenía una estrategia para Israel. Después nosotros hicimos un desastre con eso. Pusimos la vuelta manzana. O sea, un desastre. Devaluamos. Si resucita Josué, nos crucifica Él a nosotros. Pero dice que en un momento Israel tenía que ir a tomar un lugar. Y ese lugar no era muy protegido. Era un ejército menor. Entonces, como ya venía de batalla en batalla ganada, Josué dice, vamos con un par de pibes y lo sacamos. Y se volvieron corriendo, amados, porque Dios tenía una estrategia específica para ese lugar y para esa situación. La toma de Jai, ¿sí? Después búsquenlo ahí en el libro de Josué. Hay cada momento de nuestra vida, cada acción. Amado, vos pudiste haber orado por 30 enfermos y se sanaron los 30, pero el 31 requiere otra palabra. Necesitas estar calibrado. Y yo. Necesitamos, decir conmigo, necesito pensar, necesito meditar antes de hablar y antes de actuar. Mira que en modo zen te lo digo. Modo coach. Necesito meditar, necesito pensar antes de actuar.
antes de hablar. Lo segundo, ya tenemos la herramienta para la impulsividad. Lo segundo, o la segunda herramienta son los complejos, que nos posicionan arriba o abajo de lo que Dios habló. Complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Son los dos del mismo árbol. Se llama orgullo. El complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. La persona que se cree superior al resto y la persona que se cree inferior. Amados, creyéndonos superiores, es fácil decir, oh, mirá el arrogante, pero no es fácil ver al arrogante en el que se cree inferior. Porque está determinando ser lo que Dios no dijo que es. La persona que tiene complejo de inferioridad tiene que salir huyendo de ahí. ¿Y cómo huye? Con la palabra de Dios, no con hacerse el superior. Hacerse, o con la otra, con la victimización. No, nadie me quiere, yo soy la oveja negra de la familia, yo soy la porquería que todo el mundo desecha. No, amado, hasta eso es querer llamar la atención. Dios tiene una palabra exacta para cada uno de nosotros. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso no podemos ser ni superiores ni inferiores. Dios nos hizo nacer a nosotros. Y tenemos un concepto dado por Dios. Y la palabra nos tiene que llevar a lo que Dios dice de nosotros y no lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Porque todo lo que yo crea de mí es orgullo, es vanidad y me aleja de Dios. Amado, el orgullo de sentirse superior o de sentirse inferior, hay gente que disfraza su complejo de inferioridad con humildad, cree que es humildad. Eso anula el concepto que Dios tiene de nosotros. El complejo de superioridad o el complejo de inferioridad anulan el concepto que Dios tiene de nosotros. Por eso se llama complejo. Complejos anulan, nos detienen, nos estancan. La Escritura dice en Romanos 12:16, vivan en armonía los unos con los otros. Primer punto para reventar los complejos de inferioridad y superioridad. Determinarme a vivir en armonía los unos con los otros. ¿Qué significa eso? La Escritura también lo dice, sométanse los unos a los otros. ¿A qué apunta? Todos como iglesia tienen una misión en esta tierra y es darme a conocer, ser puntos de impacto, de eternidad en la historia. Sometan su vida a eso. Entonces la Biblia es clara. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. ¿Saben qué significa esa expresión? Háganse solidarios con los humildes. Esa expresión significa estén al nivel de los que dependen de Dios. El que tiene complejo de superioridad o de inferioridad no depende de Dios, depende de su propio concepto de sí mismo. Miren a los humildes, la humildad no es algo humano, la humildad es una sustancia divina, es Cristo mismo manifestándose y diciéndonos a nosotros, háganse semejantes a mí. Él dice, yo soy manso y humilde. Estén a nivel con los que dependen exclusivamente de Dios. ¿Cómo se me van los complejos? Dependiendo exclusivamente de Dios para todo. Dice, no se crean los únicos que saben. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No se crean los únicos que saben. Le está hablando no solo a la sabiduría humana o al entendimiento humano. Le está hablando a aquellos que creen que saben quiénes son, pero no lo que Dios dice que son. Y hoy esta perspectiva de la realidad va a afirmarse y si no se afirmó todavía, va a cambiar en nosotros. Nosotros vamos a tener una realidad que es según lo que Dios dice de nosotros. No ponerle fin a los complejos, amado. Los complejos no permiten que nos comuniquemos. Porque algunos los ven superiores a otros y otros los ven más inferiores. Vamos a comunicarnos, vamos a tener comunión. Por eso los unos a los otros, tengan comunión.
Eso nos afila, nos permite ser lo que Dios dice. Lo que Dios dijo, perdón, vamos a hablar con propiedad, lo que Dios dijo. La tercera herramienta que tiene la ignorancia es la subjetividad. Esa es la tercera herramienta que tiene la ignorancia. ¿Qué es la subjetividad? Es la percepción y la valorización personal y parcial sobre un asunto, sobre una idea, sobre un pensamiento, sobre una cultura. Es lo que pienso yo de las cosas. Eso es la subjetividad. Y la subjetividad, amado, quiero decirte que se construyó a través de años y años y años de vida. Familia construyó nuestra subjetividad. La tierra en la que vivimos construyó nuestra subjetividad. Los antepasados que tuvimos construyeron nuestra subjetividad. Es nuestra percepción personal de las cosas. Subjetividad, ¿qué nos hace? Nos hace criticones. Porque la crítica no es mala. El problema es ser criticón. Porque la crítica lo que hace a veces es permitir que aparezca una situación que hay que resolver. Pero el criticón no busca resolver. El criticón busca tener su punto de vista y es lo que yo digo y se terminó. Baja la persiana y no le da la oportunidad a Dios de cambiarle la manera de ver la vida. El criticón juzga todo según su propia perspectiva. Amados, el ser criticón es una excelente estrategia para que nos perdamos la posibilidad de ver la luz de Dios. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no podemos ver la luz de Dios, ¿cómo vamos a ver la luz de Dios si estamos viendo la luz propia? Y si no vemos la luz de Dios, no maduramos. Porque la única manera de madurar es ver la luz del Señor operando. Decirle a algunos, si no ves, no madurás. El crítico, amados, el criticón se queda ciego en su propia opinión. Anda a preguntarle, si no, a los fariseos que decían que todo lo que hacía Jesús era por Belcebú. El criticón suele llamar Belcebú u obra de hombre. Eso es cosa de hombre. Estoy cansado en las congregaciones de eso es cosa de hombre. Me pusieron a tocar un instrumento, pero es cosa de hombre. No, amado. Eso es ser criticón, es subestimar. Es no dejarse tratar por Dios. Ayer me decía una persona, todo lo que fuimos aprendiendo, hoy lo veo en la vida empresarial y la verdad que funciona. No, no funciona lo que aprendiste, funciona que te dejaste tratar por lo que aprendiste. Permitiste que lo que aprendiste te entrene para que afuera, para que en la vida misma seas lo que Dios diseñó e impactes en ese lugar con la eternidad manifiesta. Aunque te dediques a hacer números y nada más. El criticón se queda ciego en su propia opinión. Dice Proverbios 3, 7 y 8. ¿Cuántos quieren salir de ser criticones? ¡Ah, los enganché a todos! Estuvo buena la pregunta capciosa. No, yo sé que levantaron la mano porque ni siquiera escucharon lo que dije. Proverbios 3, 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pero mirá lo que dice, más bien teme a Dios. O sea, el sabio en su propia opinión no teme a Dios. No teme a Dios. Y esto se lo avisó el Señor a los fariseos. No sean sabios en su propia opinión, teman a Dios. Y ellos no escucharon. Y todavía están esperando que Cristo los alumbre. Más bien teme al Señor y huye del mal. ¿De qué mal está hablando? De la propia percepción de la vida. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Salud y huesos fortalecidos. Vida en abundancia. Para el que huye de ser criticón,
Amados, a veces hay cosas que nos pasan y no tenemos que andar buscando qué fue lo que me pasó. Amado, tengo que revisar si no fui criticón en algún momento de mi vida y no me arrepentí. Primera de Corintios, Pablo agarra esto y lo mejora, porque cada vez que hay más luz, hay mejora de la palabra. Y dice en Primera de Corintios 3:18, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Qué bueno que la Biblia nos permite tener herramientas, que el Señor nos entrega herramientas. Cuando quiera salir el criticón, no sabe nada. No sabés las intenciones de los demás. No voy a preguntar cuántos critican a los técnicos de fútbol. ¿Cómo va a hacer ese cambio? Vos no sabés por qué está haciendo ese cambio. ¿Cómo va a llevar ese jugador? ¿Por qué no pone al otro? Porque el otro capaz que es un arrogante y se pelea con todo el equipo durante la semana y a vos te muestra otra cosa porque estás jugando para la tribuna. ¿Cómo van a poner a ese líder? ¿Cómo ese líder va a manejarse de esa manera? Quizás Dios lo está guiando. Y si no lo está guiando Dios, ya dará cuenta. Yo tengo que hacerme ignorante. Yo el primero. ¿Cómo van con las herramientas hasta acá? Las que les proporciona ahí me hace. ¿Está arrancando el auto o está el bisturí? El bisturí. Lo cuarto, esto lo voy a hablar para otra congregación, pero bueno, estaba acá en el bosquejo. La cuarta herramienta de la ignorancia es la susceptibilidad. ¿Lo dice por mí, pastor? No, pará, déjame desarrollar. ¿Qué es la susceptibilidad? A veces creemos que susceptibilidad es eso, el perseguido, ¿sí? Bueno, lo incluye, pero no es todo. Es una sustancia un poquito más poderosa que simplemente ser perseguido, porque todos tenemos un grado de persecuta, ¿sí? Todo esto, todos tenemos un grado. El problema es cuando se hace patológico, cuando se hace ya una forma de vida. Todos tenemos algo de esto. Nadie puede decir, no, yo no soy impulsivo, yo no soy susceptible. No, todos tenemos un grado. El tema es que ese grado lo entreguemos al gobierno del Señor. ¿Qué son los susceptibles? ¿O qué es la susceptibilidad? Abarca personas sensibles, emocionalmente vulnerables, que están muy pendientes de lo que hagan los demás. Su estado anímico está condicionado por la opinión o por la valoración de su entorno. Esto no es solo ser perseguido, amados. Esto no es solo lo dijo por mí, amados. Esto es estar pendiente para vivir de todo lo que los demás dicen o hacen. Es difícil vivir tratando de suplir las expectativas de todo el mundo, pero el susceptible no solo eso, sino que es demandante, tiene expectativas de cómo los demás tienen que vivir. El susceptible, por eso digo que todos tenemos un grado de susceptibilidad, pero es fácil de resolver cuando lo identificamos, cuando lo vemos, cuando nos damos cuenta de que ahí está. Porque si no lo resolvemos nos puede pasar como le pasó a los fariseos, y eso está en el capítulo 5 de Juan, a los fariseos y a varios gobernantes de la época que quisieron conocer a Jesús, tenían la posibilidad de conocer al Señor, pero por ser susceptibles a lo que decían los demás, se la perdieron. Dice Juan 12, entre el 42 y el 43. Con todo eso, o sea, con todo lo que veían del Señor, aún de los gobernantes que se entregaban o que querían estar con el Señor o que hablaban bien del Señor, de eso está hablando el capítulo, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él.
Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amados, cuando estoy más pendiente de lo que los demás hacen o dicen que de Dios, estoy metido en un problema de susceptibilidad, y ahí me metió la ignorancia. La ignorancia está haciendo su trabajo. No, yo voy a la reunión, pero bueno, no me relaciono con nadie, porque no, amado, yo quiero decirte que si vos no te vinculás con la iglesia, no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene en esta tierra, y vos no podés ser parte. Rompé lo que no te permite vincularte. Rompé las expectativas que generás en tu propio ser, y yo tengo que romper las mías que genero en los demás. Yo estuve en un proceso de vida de romper y seguir rompiendo las expectativas que quería que los demás me suplan. Porque tenemos que entender que la gente nació para suplir las expectativas de Dios y no las nuestras. Y a veces las personas van a hacer cosas que no nos gusten a nosotros en función de algo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces seamos personas entendidas en las herramientas de la ignorancia. Estas 4 herramientas que tiene la ignorancia, ¿saben cuál es el problema? Que nos dejan frágiles. Si a vos alguna de estas o todas te gobiernan, estás frágil. ¿Y cuál es el problema de estar frágil? Si soy frágil, no voy a poder experimentar el poder de la gracia de Dios operando en mí. ¿Y por qué? Porque no voy a tolerar la palabra robusta del Espíritu. Por eso necesito salir de todo lugar de fragilidad, porque si estoy siendo captado por la ignorancia es porque hay una palabra sustanciosa, una palabra robusta del Espíritu que se está manifestando en la iglesia, a mí me va a fortalecer, me va a dejar posicionado en una nueva temporada en Cristo. Y amados, todo lo que es el sistema de ignorancia va a operar para que yo sea frágil y no pueda resistir esa palabra. ¿Conocen la gente de estómago débil? ¿Conoces a alguien que tiene el estómago débil? Por causas de la vida, por lo que sea, come un poquito de más y ya está con problemas estomacales. Eso es lo que ocurre cuando nosotros le damos más lugar a estas 4 herramientas de la ignorancia que a la vida del Espíritu. Tenemos estómago débil. Entonces la palabra robusta, Dios no nos puede hablar con palabra robusta, nos tiene que hablar como a niños. Y nunca terminamos de madurar y siempre terminamos dando vuelta en el mismo lugar y en la misma situación, y me encuentro con la misma pared y me choco con los mismos problemas. Que hay una palabra del Espíritu, amados. No es una palabra de hombre, es una palabra del Espíritu. Decirle a alguno que tenga cerca, deja de tapar con palabrerío las herramientas de la ignorancia. Decíselo así, deja de tapar con palabrerío las herramientas de la ignorancia. Yo te quiero decir algo, iglesia, al final de esta reunión vamos a orar para que todo lo que sea herramientas de ignorancia se manifieste en nosotros. Se manifieste, se dé a conocer, y si hay alguno que se manifieste, lo liberamos acá nomás. Pero vamos a pegarle porque la palabra del Espíritu es sustanciosa. Estamos a días de que la palabra sustanciosa del Espíritu nos pase a un nuevo nivel, a una nueva temporada del Espíritu. Pero necesita estómagos bien armados, estómagos bien preparados. Hoy te estoy trayendo el omeprazol, amado. Estas herramientas que si se manifiestan, no vamos a tolerar la palabra del Espíritu. Va a ocurrir esto. Al no tolerarla, no la voy a poder asimilar. Y eso significa que no la voy a poder implementar y la voy a terminar rechazando. ¿Cuántas veces estabas por comer algo que vos decís, me invitaron a comer, y te comiste toda la picada, y cuando viene el asado decís,
Me estoy cuidando, se comió todos los salamines antes. Vos decís, pero ¿por qué no esperaste? La entrada no era el plato. Se matan con la entrada y cuando viene el plato no tienen hambre. O como cuando éramos chicos, algo estuviste comiendo, te dijo tu mamá. Los caramelos son para después de comer y vos te mandabas los caramelos antes, ¿qué pasaba? No tenías hambre. Entonces la comida sustanciosa no la comías, la rechazabas. Pero ustedes acuérdense de algo, amado, y esto es serio. Si yo rechazo la palabra, estoy rechazando a Dios. Porque Dios es la palabra. Que nuestro estómago no nos permita rechazar a Dios. Estas herramientas producen una sustancia. Estas 4 producen una sustancia que es la quinta y con esto ya termino. Dije, empiezo a terminar, no, con esto termino. Estas herramientas producen una sustancia llamada terquedad. Y la terquedad es expansiva. La terquedad pasa de generación en generación y degenera a las generaciones. La terquedad es expansiva. ¿Viste? Como decir, ¿cómo salió este chico tan terco? Mira al padre. Mira a la madre. Los chicos no salen. Los formamos. ¿Cómo puede ser que seas así? Esa pregunta a la mañana, hacésela al espejo. Y después se la hacemos a nuestros hijos. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede ser que este me salió así? Y vos mirá al espejo. Hay una genética que transmitimos. ¿Es la divina o es la nuestra? Amados, la terquedad es una sustancia que nunca es buena consejera. Si hay alguien en este lugar que conoce a alguien que tomó decisiones de terco, sabe que le fue mal en algún momento. Arrancó bien. La ignorancia siempre te termina. La ignorancia, el final de la ignorancia es terquedad. Y la terquedad termina con la persona con la nariz metida dentro de la pared que se llevó por delante. Siempre termina mal el terco. Nunca vi a un terco terminar bien ni salir de un pozo. Siempre está en el pozo gritando que el pozo es el mejor lugar donde puede estar. ¡Qué hermoso pozo! Pero no dependo de nadie. No, estás adentro de un pozo y todos nos damos cuenta, menos vos. O peor, se da cuenta pero sigue adentro del pozo y habla las maravillas del pozo para no dar el brazo a torcer que ese pozo está lleno de humedad, está lleno de mugre, está lleno de oscuridad, pero quiere el pozo porque con tal de no dar el brazo a torcer, denme el pozo. Prefiero solito en el pozo que con todos esos hipócritas que andan diciendo que el Señor es el Señor. Amados, estamos destinados a ser puntos de impacto de Dios en la historia. Y Dios nos va a entrenar y nos está entrenando para gobernar sobre estas herramientas que la ignorancia nos propone agarrar como si fueran cosas a las cuales aferrarnos. Dios nos está entrenando para gobernar sobre estas herramientas. Que se despeje la mente, que se despeje la manera de pensar y podamos ser aquello para lo que fuimos creados. Dios no te puso en la tierra para consumir aire. Por Dios, date cuenta de una vez por todas. Dense cuenta de lo que están en la casa. Dios nos puso en la tierra para que su eternidad se manifieste a través nuestro. Si eso no te llena la vida, ¿qué te la va a llenar? ¿Vos te crees que una cuestión temporal, la que sea, poner el nombre que vos quieras? No quiero dar nombre para no fomentar la herramienta 4. La susceptibilidad. Pero la herramienta que vos quieras solucionar, la podés solucionar si permitís que el Señor te entrene para hacer lo que definió que seas en la tierra. Amado, si sos susceptible, yo te quiero decir algo. Te van a aparecer en todos estos días cosas para que te fomenten la susceptibilidad. Si sos impulsivo, sabés que te van a venir ganas de hacer de todo. Si sos subjetivo, todo lo que quieras hacer
va a estar al alcance de tu mano. Es necesario permitir que el Espíritu nos entrene. Porque si no, nunca vamos a hacer lo que Dios dijo. Para algo estás acá, decirle a alguno, estás acá para otra cosa que para consumir aire. Por favor, date cuenta. Amados, estas herramientas nos ponen bajo el gobierno de realidades temporales, cosas que se terminan con el uso, con el tiempo. Amados, nuestra fortaleza no está en que nos gobiernen las cosas temporales, nuestra fortaleza está en que nos gobierne la verdad. Ahí está la fortaleza. Y con esto cierro. Dice el capítulo 17 de Juan. El Señor habla. Ese capítulo 17, amados, es para leerlo, releerlo, leerlo al revés, leerlo, darlo vuelta. Quédate tranquilo que si lo das vuelta para leerlo no va a salir Satanás de atrás. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que nos decían, da vuelta a la cinta y habla el diablo? ¿Y para qué va a hablar dando vuelta a la cinta si te habla todo el día, cuando quiere, como quiere, a través de los pensamientos? O sea, yo di vuelta el cassette de Yuya. Y estaba tan sugestionado que oí El diablo es magnífico. Una cosa... Vos también lo diste. Mirá que se lo va a poner a grabar al revés. ¿Vos escuchaste las canciones que hay hoy día? ¿Qué va? Da vuelta la cinta, da vuelta el CD, no sé, rompe el CD. ¿Para qué va a dar vuelta la cinta si ya está todo explícito? Y encima lo escuché decir, no, el diablo es tonto porque nosotros develamos sus estrategias. No, los tontos somos nosotros que nos vamos atrás de la ignorancia. Juan 17, el Señor, amados, vuelvo. Relean Juan 17. Relean y relean y relean, porque ahí hay mucha verdad del Padre para este tiempo, para esta generación. Arranca diciendo, esta es la vida eterna. No es la vida eterna, la vida eterna. Acá estoy, yo soy la vida eterna, dice. Y a medida que me conocen a mí, conocen al Padre. Y en el capítulo 17, verso 16, dice, hablando en ese momento de los discípulos, pero esto lo podemos tomar porque en el final de esta expresión, Él nos da la pauta de que lo podemos tomar. Y en el versículo 17 dice, ellos no son del mundo, Él está orando al Señor, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Quiero que les quede esto grabado. Santifícalos en la verdad. Digan conmigo, santifícalos en la verdad. Y ahora les voy a decir por qué es tan importante esta expresión, santifícalos en la verdad. Y Él le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo. ¿Qué está diciendo el Señor en el por ellos me santifico a mí mismo? Yo voy a permitir el proceso, Padre, que vos vas a hacer conmigo, porque ese proceso será a favor de ellos. ¿Qué significa santificarse? Santificarse significa nada más y nada menos que obedecer todas aquellas cosas que Dios nos envía a hacer. ¿Para qué? Para favor nuestro, no, en favor de las generaciones que vienen. Y nosotros somos, amados, por causa de eso, beneficiados. El Hijo, por causa de permitir la santificación del Padre, o sea, de permitir que el Padre lo meta en el proceso de la cruz, el Hijo fue nombre por sobre todo nombre. Fue Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo sigue siendo desde y hasta la eternidad. Dice, y por ellos me santifico a mí mismo, o sea, permito el proceso a favor de ellos para que también ellos sean santificados en la verdad. Si Jesús no hubiera permitido el proceso, ninguno de los discípulos hubiera podido ser santificado en la verdad. Si nosotros no permitimos el proceso de Dios en nosotros, muchos no conocerán al Padre
porque nosotros se lo vamos a obstaculizar. Y acá viene para nosotros. Diga, esto es para nosotros. Todo esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no se quedó con los 12 que tenía ahí. El Señor dice, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. El Padre sigue haciendo esta oración. Vos y yo somos un instrumento para que esta oración continúe su curso y generaciones la sigan oyendo y la sigan implementando. Dios no ruega solo, Cristo no ruega solo por vos y por mí, sino porque los que han de venir por causa del testimonio de Cristo quedaremos nosotros. Por eso dijo, los campos están blancos para la siega, están blancos para la cosecha. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir. Porque ya está orado. Amado, si oró Jesús, ya está. Ya está. Es cuestión de oír e ir cuando Él envía. Cuando dice, santifícalos en la verdad, ¿se acuerdan de esta expresión? ¿La tienen todavía ahí en la mente? ¿No se le fue? Cuando dice santifícalos en la verdad, esto significa, Padre, hacelos cada día más Cristo. Padre, hacelos cada día más yo. Porque yo soy la verdad. Hacelos cada día más verdad a través del proceso de tu espíritu. Amados, si nosotros somos capaces de quitar los obstáculos de la ignorancia, esta realidad será muy visible en nuestros días. Será muy visible en cada uno de nosotros, será muy visible en nuestras vidas. Nosotros necesitamos entender, Dios ya decidió lo que somos. El tema es que nos decidamos nosotros hacerlo. Y yo te lo pido encarecidamente, decidite hacer lo que Dios ya dijo, porque eso beneficia a toda la iglesia terrenal y beneficia a la humanidad. Sos un instrumento específico. Hoy Dios nos trae convicción. Yo garantizo que Dios nos trae convicción. Porque la convicción no viene de una decisión mía, de cada uno de nosotros. La convicción viene porque Dios decide darnos convicción. Hay gente que dice, no me puedo arrepentir, claro, porque hay un corazón muy orgulloso. Dios no le da la oportunidad de arrepentirse, pero cuando Dios abre la oportunidad, amado, viene la convicción. Y se empieza a producir arrepentimiento. No se trata de que le preguntes a Dios lo que sos, ya lo dijo. Ahora es cuestión de vivirlo. Por eso te voy a invitar a que te pongas de pie. Y quiero que oremos y que oremos. Decirle a alguno, vamos a orar. Vamos a orar, decíselo firme. Vamos a orar. Vamos a orar porque lo que no es va a ser te guste o no te guste, decirle al que tenés. Vamos a orar, amados, vamos a orar. La iglesia tiene que entender que está en la tierra para cumplir una misión, para cumplir una función. Vamos a orar. Y esto tiene que ocurrir. Así que vamos a orar específicamente para identificar y actuar en base a lo que identifiquemos. Algo que nos esté gobernando, vamos a orar. Acuérdense, y lo voy a seguir diciendo y seguramente vamos a seguir hablando de esto. El Padre dijo que llevemos todas las cargas a Él, pero cuando llevamos las cargas, nos llevamos yugo, nos llevamos dirección, nos llevamos mandatos para implementar. Así que hoy vamos a identificar. ¡Ay, Señor! Identifiqué susceptibilidad. ¡Cállese la boca de esa víctima! ¡Salga de ahí! Si lo identificaste, es una herramienta de la ignorancia. Vamos a cambiarla por dirección del Espíritu. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este acceso que nos das a tu vida, Señor. Que el Espíritu nos acomode lo espiritual o lo espiritual. Que lo que se pierde porque no lo hemos podido retener en la mente sea el corazón, Señor, plenamente lleno de la palabra que hoy nos permitís vivir, a la que nos permitís acceder, a este encuentro con vos.
Gracias, Señor, porque cada palabra entendemos que es un encuentro con vos. Los que están en la casa, oren en consecuencia. Señor, gracias. Gracias porque la palabra es un encuentro con vos. Nos saliste al encuentro para que la ignorancia no nos gobierne. Para que seamos esos puntos de impacto en la tierra tal como diseñaste. Señor, que sea identificado en nosotros todo espiritualoidismo y todo ateísmo religioso que nos aparta de conocer la verdad. Padre, identificalo claramente. Identifica claramente estas dos cuestiones en nuestro corazón. Que aparezcan, que salgan a la luz. Señor, que todo parámetro establecido en nuestra mente por las 4 herramientas de la ignorancia que nos han llevado a la terquedad o que nos hayan llevado a la terquedad, Padre, que todo parámetro, toda estructura establecida por la ignorancia sea puesto, sea expuesta a la luz de la verdad. Que sea expuesta, Señor, que no sea algo que oímos, sino algo que empezamos a ver para que sea expuesto. Padre, que toda ignorancia que está interfiriendo para que seamos impactos en la historia sea puesta en evidencia. Que la luz de la palabra ponga en evidencia toda ignorancia. Toda ignorancia sea puesta, Señor, delante de nosotros. Señor, tu palabra dice que hemos sido predestinados, que la iglesia ha sido predestinada para hacer el impacto de tu eternidad en la tierra. Padre, que lo predestinado someta lo formado en nosotros por las herramientas de la ignorancia. Que toda ignorancia que nos ha formado maneras de conducirnos, maneras de vivir, maneras de pensar, maneras de actuar, que toda ignorancia se someta a lo que desde el principio fue predeterminado. Nosotros tenemos un nombre nuevo en Cristo. Y ese nombre se somete al nombre que es sobre todo nombre. Por eso toda ignorancia se somete a lo predestinado. Padre, que lo racional, humano, ilimitado, lo que está limitado porque es racional, humano y temporal, Padre, caiga ante lo espiritual, ante lo divino, ante lo poderoso, ante lo eterno, ante la vida de tu Hijo. Señor, que podamos ver por el Espíritu, Padre. Que podamos ver por el Espíritu la gracia, Señor, que nos diste de ser puntos de impacto en la historia de la humanidad. Señor, y que podamos asumir la responsabilidad de ese rol generacional. Señor, que entendamos, Padre, definitivamente que entendamos por el Espíritu que estamos suplidos en todo. Decí conmigo, iglesia, estoy suplido en todo. Amados, que podamos entender, Padre, que podamos entender que estamos suplidos en todo, para suplir en todo cada uno de los movimientos de la iglesia en la tierra. Nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros recursos están dados para suplirnos y para suplir todo movimiento de la iglesia en la tierra. Que quede afirmado en nuestros corazones, porque eso producirá un fluir constante de recursos que no se detendrán, que no habrá posibilidad de detener la palabra,
La palabra no se puede detener porque los santos asumen la responsabilidad de que con sus recursos físicos, emocionales y financieros promoverán la expansión de la iglesia en la tierra. Señor, que podamos entender por el Espíritu, Padre, revelanos por el Espíritu, que de nuestra determinación a hacer impactos de la eternidad en la historia temporal depende la realidad de otras familias, incluida la nuestra. Señor, que nada va a pasar porque vos digas, sino que hay una determinación tuya que será filtrada por la iglesia y ocurrirá lo que la iglesia determine que ocurra. Tu familia ya está predeterminada a ser parte de la expresión de Cristo, pero nuestra determinación hará que eso se efectivice o no. Padre, gracias por tu realidad. Gracias por la luz de tu palabra que estás trayendo a la tierra. Gracias, Señor, porque Cristo está siendo manifestado en los santos. Señor, sé que por esta determinación hay problemas de salud que están siendo resueltos. La salud de los santos, Padre. Clamo, Señor, por la salud de los santos. De todo aquel que se determine a ser un instrumento de impacto de eternidad en la historia. Clamo por esa salud y declaro, Señor, que esos serán, Señor, serán despejados de todo lo que hoy los está limitando, de pensamientos de enfermedad y de enfermedad manifiesta, de enfermedad física, de enfermedad mental, de enfermedad emocional, por el simple hecho de disponerse a hacer lo que determinaste. Hay cuestiones del cuerpo que están sometiéndose a la vida del espíritu, se están levantando sobrenaturalmente las defensas de los organismos, las defensas de los sistemas del cuerpo que estaban funcionando de una manera no determinada por la realidad de Dios, empiezan a funcionar y la salud del espíritu se manifiesta en los cuerpos, en los órganos, en los sistemas. Ahora se manifiesta la sanidad por causa de la determinación. Sanos en el cerebro, sanos en el cuerpo, sanos en los órganos, sanos mentalmente, sanos emocionalmente, sanos físicamente. La potencia del Espíritu está expulsando enfermedades de los cuerpos por causa de la determinación de los santos. Está expulsando enfermedades, riñones se reconstituyen, hígados vuelven a funcionar sin grasitud, estómagos se acomodan al diseño eterno, aún los órganos de todo el cuerpo se someten a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, la sanidad divina. No hay diagnóstico que no se revierta cuando el Padre interviene en la historia con los santos destinados a ser iglesia. Hay adicciones que están cayendo bajo el gobierno del Espíritu. El cuerpo no domina, el cuerpo no gobierna, gobierna a los santos el Espíritu de Dios. Lugares de oscuridad. Los órganos del cuerpo salen de lugares de oscuridad. Los sistemas del cuerpo
empiezan a funcionar por la santidad del Espíritu. El Espíritu santifica cuerpo, alma y espíritu. No es un evangelio de espiritualoides, es un evangelio integral. Se está manifestando toda la sanidad de la genética divina en los santos. La mente es regenerada por el poder de la palabra. Lo que está en oscuridad sale de la oscuridad. Matrimonios en oscuridad, sea la luz. Familias en oscuridad, sea la luz. En esa casa, sea la luz. Decisiones complejas a tomar, sea la luz. Sea la luz en las mentes, sea la luz en los corazones, sea la luz en el cuerpo. Tu luz, Señor, tu luz gobernando, la eternidad manifiesta para que los puntos de eternidad sean efectivos en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, este encuentro con vos, se manifiesta en el momento justo, se manifiesta en el momento exacto, se manifiesta en el momento oportuno. Y quiero decirte, iglesia, que esta palabra, creída, asimilada y puesta por obra, impacta en tu familia y en todas las generaciones posteriores. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Y dale un aplauso grande al Señor. Sí, Señor. Es tu incomparable, hoy y por siempre reina. Quiero que cantes con entendimiento lo que viene. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, autoridad. La muerte venciste. Eso tiene que quedar claro. Pero partiste. Está vacía. La tumba vacía ahora está. Estamos resucitados con Él. Tu gloria proclama. Resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder. Él venció. Inigualable, incomparable, Él venció y por siempre reinarás. Venciste, venciste, el velo partiste, resucitaste, la tumba vacía está. Cielos declara, Quiero que te veas ahí. la proclama, Quiero que te veas ahí. Resucitaste en majestad. Resucitados juntamente contigo. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Quiero decirle a aquellos que están atravesando situaciones complejas, llámese como se llame, levántate y andá.
y hacé tu lecho. Y eso significa: deja el pasado atrás. No vas a volver ahí. Levántate y andá, porque largo camino te espera. No dejes que el pasado te condicione. No dejes que diagnósticos te condicionen. No dejes que lo que ves te condicione. Levántate y andá, porque el reino de los cielos ya determinó que seamos la sustancia de Dios manifiesta en la tierra, y declaramos que nada entorpecerá esa decisión del Padre, porque cuando Él determina, así es. Mírate resucitado con Él. Gloria proclama, resucitaste, majestad, inigualable, Sí, Señor. incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre. Que te quede El claro. nombre de mi Cristo es Rey. Que nos quede afirmado. Poderoso su nombre es Nada. nada. Poderoso su nombre es, No hay otro nombre. Esta palabra que voy a decir ahora, esta expresión es puntual. Salí de la culpa. Te está engañando, te está mintiendo. Es parte de la subjetividad, es parte de la susceptibilidad. Salí de la culpa. Responsabilidad es divina, la culpa es ignorancia. Salí de la culpa. Dios no está en el negocio de condenar. No vine a condenar, vine a salvar. Dios te está salvando con la palabra de verdad. Salí de la culpa, salí del engaño, salí de la autocondenación. El Padre ya resolvió tu pasado. Lo que tenés que hacer es subirte a lo que ya está resuelto en Él. Poderoso su nombre es, nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Amada familia, Poderoso. si esta palabra quedó clara, si han entendido de qué estuvimos hablando, si han entendido de qué se trata la vida en Cristo, y si no lo tienen entendido, no se preocupen, pero si han entendido que todo nos fue dado para que Él sea manifiesto en la tierra, yo los voy a invitar a que con ese entendimiento, los que están acá, los que están en sus casas, puedan participar para que la expresión de Cristo en la tierra no tenga obstáculos, no se detenga, y es a través de su siembra. Porque si entre todos trabajamos en esto, la carga será menor para otros.